Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos ven desde las redes sociales como Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Vivencias Pastorales. El día de hoy contamos con la visita de la sierva del Señor, la hermana Delcy Elvia Alvarado Perea, quien Dios llegó a su vida a una edad también muy temprana. Bienvenida, sierva. Bien, buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando por las redes sociales, por YouTube y Facebook. Amén. ¿Cómo se siente de estar aquí en el programa? Yo estoy muy agradecida por el privilegio y la oportunidad que también nos haya invitado a poder estar acá. Amén. Amén. La sierva es la esposa del pastor Rafael Pecho Barrientos y ella también nos va a compartir su testimonio. Gloria a Dios. Sierva, ¿cómo Dios llegó a su vida? ¿Cómo Dios, en qué situación usted se encontraba cuando Dios la alcanzó con el Evangelio? Bueno, yo recuerdo, llegó el Señor en un momento muy apremiante, diría yo, por era adolescente. Y recuerdo que llegamos a la iglesia entramos a la iglesia, pues para mí era algo diferente, ¿no? Porque veía a los hermanos que danzaban, recuerdo yo, y para mí era raro, nunca había visto, ¿no? Y pues recuerdo la palabra de Dios que predicó el pastor, esa palabra que habló, pues era directa a mi vida y Dios estaba hablando a mi vida. Y pues y decía yo, pues quién le haya dicho al pastor o le haya contado algo, ¿no? Porque era tan directo que Dios estaba hablando a través del pastor, me recuerdo. Y recuerdo que domingos íbamos con mi mamá a la escuela dominical, y un día de esos, recuerdo una noche regresando a mi casa, pues ahí tuve una experiencia real con Dios. Yo recuerdo ahí en mi cuarto, vi una visión, y yo recuerdo en esa visión que Dios me mostraba, pues Dios me mostraba todo las cosas que me había hecho desde pequeña, ¿no? Que lo que me había pasado a mi vida. Yo recuerdo cada detalle y me acuerdo que empecé a llorar y llorar y lloraba y no dejaba de parar, pues yo quería parar y no podía. Recuerdo que mi hermana estaba en la sala y me decía, pues no, Delcy, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo con la almohada, pues tapaba, me acuerdo, la boca porque no podía detenerme, ¿no? Porque era algo que lloraba y lloraba, pues. Entonces recuerdo que de ahí al día siguiente era diferente, pues sentí el temor de Dios y ya el Señor estaba ya dentro de mi corazón y ahí sentía algo distinto en mí. En ese momento que usted lloraba, usted reconoció su condición de pecado. Sí, reconocí y claro, todo lo que Dios me mostraba, yo empecé a llorar, ¿no? La culpabilidad y el arrepentimiento. Claro, o sea, claro, sí. Entonces Dios ahí obró el Señor en mi vida. Y de ahí, como le digo, de ahí al día siguiente, pues ya era diferente. ¿Cuántos años tenía usted ahí? 14 años. 14 años. 15, sí. Y usted mencionaba que la palabra que el pastor o el predicador compartió fue directo a su vida. ¿Esa congregación donde usted fue el Movimiento Misionero Mundial? Sí, en ese tiempo era en Lexington, Atlántida, y fue ahí donde Dios trató con mi vida. ¿Y usted fue la única en su familia que se convirtió? No, ahí mi mamá, yo y mi hermana. Y empezaron a congregar. Sí. Fielmente. Amén. ¿En qué momento usted siente el llamado de Dios? ¿O tuvo una experiencia, por así decirlo, un vistazo del llamado o del sentir a la obra? Dios empezó a tratar conmigo. Fue un proceso de Dios, tanto a mí personalmente, ¿no? Porque Dios realmente, cuando Dios trató con mi vida, ya era algo para ya
profundizarme en las cosas de Dios cuando Dios trató conmigo a través de mi hermana. Mi hermana pues tuvo una experiencia que ella tuvo que quizás algo en su vida, ella no había confesado sus pecados al Señor. Ella también había entregado su vida al Señor, pero había una parte de su vida que ella no había confesado al Señor, que ella pues digamos que abrió puertas a su vida, que había entrado los demonios en su vida, en ella, ¿no? Y por eso Dios allí, entonces yo comprendí pues que ella empezó a tener actitudes raras, algo de violencia, no quería escuchar alabanzas. Entonces sí, el pastor me dijo que entendí que solamente que yo tenía que orar por ella, ¿no? Entonces yo, a raíz de eso, yo empecé a buscar a Dios, meterme más con Dios, en ayuno, en oración. Y ahí es donde vi la gloria de Dios. Ahí Dios también me llenó de su Espíritu Santo a través de esa búsqueda de Dios que tuve con el Señor. Empecé a buscar a Dios y ahí Dios me llenó de su Espíritu Santo, pues, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo recuerdo en mi casa, estaba una tarde, me metí a mi cuarto a orar. Yo sentía esa necesidad, ¿no? Personal. Entonces yo me acuerdo que ahí empecé a orar, a adorar a Dios. No, las horas se me habían ido, pues, ¿no? Ni me daba cuenta porque yo, como estaba yo tan metida ahí en oración, y empecé a hablar en lenguas, pues, ¿no? Hablé en lenguas y pues de ahí mi mamá, me acuerdo que me agarró, me sentó y no sabía, mi mamá, me acuerdo que le había contado eso a la esposa del pastor y que era aquello, ¿no? Esa experiencia que yo había tenido, porque ella escuchó que eran esas lenguas que yo había hablado, nunca había escuchado ella, ¿no? Entonces la pastora le dijo que eran lenguas angelicales, le había dicho la esposa del pastor. Amén. O sea, usted estaba en su casa alabando a Dios, adorando, sí, en español, y después empezó a alabar y a adorar a Dios en otras lenguas, sí, que nadie entendía. Sí, empecé que a nadie hablar entendía, que eso... Ni yo tampoco, sí. Y claro, que no sabía ni yo misma, pues no sabía ni entendía tampoco lo que yo estaba hablando. Y a partir de esa experiencia, ¿cómo se sintió? O sea, ¿qué...? De ahí, de esa experiencia que yo tuve, recuerdo, yo me sentí diferente. La iglesia, esa noche cuando fuimos con mi mamá, también veía diferente y algo distinto, pues, ¿no? Y de ahí empecé a tener ya experiencias con Dios. Recuerdo que una noche, regresando del templo, conversando con mi mamá, aún así hablaba en lenguas. Y hablaba, tenía esa experiencia hermosa, ¿no? De tener esa bendición de Dios, de que aún yendo por la calle hablaba en lenguas y yo trataba me callaba, pues, ¿no? Porque estábamos hablando y después hablaba así en lengua, regresando ya a la casa. No le importaba la gente. No, porque era tarde, de noche, y el lugar donde íbamos pues era silencio, solamente yo, mi mamá y mi hermana que regresábamos, pues. Amén. Empezó a trabajar también apoyando en la iglesia donde usted congregaba. Sí, apoyamos ahí en la escuela dominical. También íbamos por las calles, nos reunimos cerca de la casa de los hermanos, de alguna hermana, hacíamos cultos para papás. Hacíamos un culto, ¿no? Después hacíamos con los niños. Primero hacíamos un culto al aire libre con los niños y después en la noche ya hacíamos culto así para adultos y así hacíamos nosotros. Iban a un lugar donde no había obra y a los niños de ese lugar los llamaban para hacer culto. Amén. Y cuando terminaba, hacían ya culto con los padres. Con los papás en la noche. ¿Y quiénes compartían la palabra? Las mismas hermanas. Claro, sí, predicábamos, dirigíamos y ahí teníamos esa experiencia también. ¿Y eran solamente hermanos de escuela dominical? ¿O maestros, eran colaboradores? Hermanos de equipo jóvenes. De escuela dominical. Sí. No había un obrero, un diácono. Y ahí teníamos esa experiencia de predicar, de invitar a la iglesia y así.
empezamos a hacer en cada zona distinta, pues, ¿no? Y que en esos lugares ya, y luego con el tiempo ya fueron iglesias también, pues en esas zonas donde estábamos nosotros enseñando a los niños. Y en ese tiempo, ¿usted ya qué edad tenía? Porque se convirtió a los 14. Sí. Y mientras hacía ese trabajo, ¿ya qué edad tenía ahora ya? Teníamos como 18 años, 19 años. 19 años. Sí, porque después que enseñamos a los niños, ya luego los domingos los llevamos a esos niños a la escuela dominical. Gloria a Dios. ¿Y cómo es que usted siente el llamado? O sea, me compartía ese momento, ¿no? De que sintió algo especial por un país. ¿Cómo fue ese momento? Estaba en una campaña, había una marcha, me decía. Si se lo puede compartir nuevamente. Fue una campaña a un estadio, que fuimos todos los hermanos de otras iglesias también fueron, recuerdo, y pues ahí los hermanos jóvenes, algunos habían participado también en esa campaña, y el hermanito que era de la iglesia nuestra, pues llevaba una pancarta ahí decía Chile, ¿no? El único que servía chiquito el cartel, ¿no? Y cuando vi eso yo recuerdo que tuve algo especial por ese lugar. No sé, pero de todas esas más ponía mi mirada en ese lugar, en esa pancarta que ahí estaba, ¿no? Y fue así. Yeah, entonces, estando en esa campaña, en ese estadio, usted ve la bandera de Chile y siente algo especial por ese país. Sí. Pero usted no imaginaba nada de lo que podía suceder. Nada, porque ya después cuando yo ya estuve con mi esposo, que ya luego él ya no habló, entonces él, cuando nos casamos, él me dijo que sentía un llamado de Dios. Yo no sabía por el cartel que yo había visto, que yo sentía ¿no? Algo especial por ese lugar. Él me dijo ya que tenía un llamado a ese país de Chile. O sea, el pastor le dice que siente un llamado por Chile y usted también, no le había contado nada todavía, también había tenido esa experiencia, ¿no? Claro. Y cuando su esposo se lo dijo, ¿cómo reaccionó? O sea, que... Sí, me sentí contenta también y pues y me acordé del sueño que de lo que había visto yo en esa ocasión, en una campaña que tuve, ¿no? O sea que como yo dije, pues dije que como que concordaba, ¿no? Amén. Por la experiencia que yo había tenido y por el llamado que él tenía a ese lugar. Amén. ¿Y usted, en qué edad lo conoce usted a su esposo? Yo le conocí a él cuando tenía, pues, ¿cuántos años? 16, 17 años era, pues, porque... ¿Usted tenía 17 años? Sí, porque estábamos en la misma iglesia, él también estaba ahí congregando. Yo recuerdo a él, antes de conocerle a él, yo recuerdo haberle visto a él un día apoyando ahí en la cocina, pues, ¿no? Yo me acuerdo haberle visto, pero solamente de espalda, nunca le vi así de cara, porque como él dice, ¿no? Que trabajaba en el campo, él viajaba, venía, otra vez viajaba y no estaba muy constante, ¿no? Cuando salimos del Exine Atlántida, ya la iglesia se construyó en la Yavarí, ahí donde yo ya nos veíamos, pero no mucho, pues, ¿no? Porque como él cuenta en su testimonio también que él estaba pastoreando no cerca de la iglesia central, sino estaba en San Juan, más apartado, ¿no? A una hora, media hora de allá de la ciudad, pues, ¿no? Amén. Él pastoreaba ahí. Entonces, usted lo conoce al siervo Rafael aproximadamente a los 17 años. Sí. Pero nunca imaginó que él podía ser su esposo. No. ¿A qué edad usted se empieza a sentir algo por el siervo Rafael? Ya cuando tenía ya 23 años, o sea, 21 años ya. ¿Y cómo fue? ¿Cómo sucedió eso? O sea, ¿sintió así de repente? ¿Le atrajo su amor por la obra? Sí, él es una persona que sí ama a Dios, ¿no?
y por lo que él le gustaba siempre él orientar a las personas. Él, me acuerdo una vez, siempre él me orientaba, me decía lo que tenía que hacer, cosas así, pues, ¿no? Y pues el sentir que tenía él, pues, y él, recuerdo que, bueno, siempre Dios en mi corazón sentía que él iba a ser mi esposo, porque yo sentía en mi corazón, pues, ¿no? Como que él era la persona, pues, ¿no? Y pues sí fue así, pues, ¿no? Porque nos conocimos, de ahí él se me acercó y me dijo que sentía algo por mí, y bueno, yo la acepté y oramos, y así fue. Nos conocimos, nos enamoramos y luego nos casamos. Ya luego de ahí, luego preparamos todo los pasaportes para poder viajar allá a Chile. Amén. Gloria a Cristo. Cuando hay una historia, siempre hay dos perspectivas, ¿no? De los que la viven, de los que la comparten. Usted visto, el pastor ha tenido, como en su testimonio testificaba, Dios le daba el respaldo, siempre vio el respaldo de Dios. ¿Usted también sintió igual? Sí. ¿No hubo algún momento donde que sintió desánimo? No hubo eso. No, porque él siempre, el pastor siempre ha sido de poder visitar a las vidas, a las almas y de predicar la palabra de Dios. Y siempre hemos estado allí juntos, pues, ¿no? Predicando la palabra de Dios. Él también veía el respaldo de Dios también, pues, ¿no? De predicar la palabra de Dios. Siempre la acompañaba. Sí. Siempre la acompañaba. ¿Y cómo hacía también si era, por ejemplo, usted tenía 3 hijos, ¿no? Sí. Y para cuidar a sus hijos, apoyar a su esposa también al mismo tiempo, y de repente también trabajar con las damas, cuando a veces la iglesia es pequeña, la esposa del pastor siempre es la que también está ahí liderando a las damas, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo hacía de repente, administraba su tiempo? Ahí siempre hay personas que siempre te apoyan, pues, ¿no? Y pues ahí habían hermanas, había una hermana, ya de las hermanas que teníamos, siempre había una dispuesta, y aún con la edad que tenía, siempre ella apoyaba en todos los sentidos. Y miren, la hermana era muy, a pesar que tenía su edad, era una persona muy activa, ¿no? Apoyaba en todo y podía eso, y eso me ayudaba también poder salir, poder compartir y poder apoyar la obra de Dios también, ¿no? Y salíamos también a hacer actividades y pues para apoyar la obra de Dios también. Amén. ¿Y alguna experiencia que nos pueda compartir ya como esposa del pastor, que usted ha visto el respaldo de Dios, una experiencia personal de usted a lo largo de toda esta trayectoria que ha tenido? Recuerdo una noche, recuerdo que la casa pastoral quedaba dentro de la iglesia. Recuerdo una persona que siempre tenía su lucha porque estaba en la droga, metido en la droga. Siempre esa persona venía y tocaba la puerta y quería siempre que el pastor le hable, le ore, ¿no? Una noche vino él, estuvo bien perturbado él, recuerdo, y el pastor le hizo entrar adentro del templo y le hizo pasar en el altar, ¿no? Entonces ahí él estuvo, recuerdo ahí escuchando lo que él estaba orando, estaba en una batalla espiritual, diríamos así, sí. Porque yo recuerdo que estaba con mi hermana y mis hijos ahí, y recuerdo que él estaba orando allí, y él también luego cuenta, él predicando también, contó ese testimonio, y él mismo vio que esa persona en la que él oraba, vio sus ojos rojos, y le veía como una víbora que se movía, y él, y a pesar que habían hermanos afuera, pero él solo estaba ahí orando por esa persona, empezó a orar y orar por esa persona, reprender ahí a los demonios. Yo recuerdo que
que escuché yo, que como que cuando mientras que él oraba, escuché que algo salía, como cuando, no sé si usted ha escuchado los caballos cuando corren, se escucha esos sonidos. Yo escuché que esos sonidos salían así, como hacia afuera. Como caballos galopando. Que como cuando que corren, van corriendo y salen así disparados. Yo escuché así, cuando él oraba salía, o escuché eso que sale hacia la calle. Yo decía, pero ¿qué es eso? Decía yo así, ¿no? Pero él después cuenta, ¿no? Que tuvo esa experiencia, que lo que había tenido era que él estaba luchando solo, espiritualmente, orando por esa persona, pues, ¿no? Yo recuerdo que esa noche, pues, Dios le había libertado a esa persona, ¿no? Esa experiencia que él tuvo. Gloria a Dios. Amén, Señor. Entonces, está agradecida con Dios. Amén. Ha visto el respaldo de Dios a lo largo de su vida, ¿no? De esa trayectoria que usted ha ido acompañando a su esposo. Claro. ¿Qué reflexión nos podría dejar sobre, más que todo quizás para las jóvenes, ¿no? Porque todas, a los que van a ser pastor van a tener una esposa también de pastor. Entonces, ¿qué reflexión nos podría dejar aquellas hermanas jóvenes o ya hermanas que ya están casadas, ¿no? Y que Dios está llamando a los esposos, o al matrimonio, mejor dicho, ¿no? ¿Qué reflexión nos podría dejar? Lo que les aconsejaría es primero a los jóvenes para que se llenen de Dios primero, se enamoren de Dios primero, porque para que pueda Dios obrar en cada uno de ellos, ¿no? Primero enamorarse de Dios, y a Dios luego ya se encarga el resto, ¿no? Dios se encarga de colocar las piezas en el rompecabezas y Dios es el que hace la obra. Amén, para que pueda dar un esposo que ame a Dios primero, sobre todas las cosas, y puedan cada uno servir a Dios juntos, ¿no? Aunque vengan pruebas, luchas, vengan adversidades y puedan venir quizás en momentos de desánimo, desaliento en nuestras vidas, seguir continuando, seguir adelante, no caer, no dejarnos caer, pues no, sino seguir adelante, y aún los matrimonios también poder servir a Dios, y aunque vengan los hijos, no nos quedemos tampoco con los brazos cruzados, porque aún con hijos también se puede servir a Dios también, pues, ¿no? En medio de lucha, de pruebas, y poder servir a Dios en todo momento. Amén. Gracias, sierva Delcy, por el tiempo por darse el tiempo, ¿no? Para estar aquí. Gracias por las palabras de reflexión y por su testimonio. Sabemos que va a ser de bendición para todos los que le escuchan. Va a ser de bendición. Entonces, vamos a despedirnos del programa de todos los que nos ven. Amén. Hermanos que nos siguen en Facebook y YouTube. Pablo dice, ¿no? Que el que esté casado, que sea como si no lo estuviera, ¿no? No hay que poner excusas, ¿no? Amén. Sí se puede. Nos acaban de compartir el testimonio. No hay que poner excusas, algún tipo a los hijos o lo que pueda haber en el matrimonio, ¿no? Amén. Y gracias a Dios por eso. Que Dios le bendiga.